En el año 2000, Nortel Networks era la empresa más valiosa de Canadá. Su capitalización de mercado había alcanzado los 350.000 millones de dólares canadienses, el 35% de todo el índice bursátil TSX de Toronto. Era una concentración de valor en una sola empresa que no tenía precedentes en la historia financiera canadiense. Los fondos de pensiones, los fondos de inversión, los ahorradores individuales que tenían participaciones en los grandes fondos indexados canadienses, todos estaban expuestos masivamente a Nortel, aunque nunca hubieran comprado una sola acción directamente. Nortel fabricaba el equipamiento que hacía funcionar Internet: routers, switches, sistemas de fibra óptica, infraestructura de telecomunicaciones. En una época en que Internet parecía crecer sin límite, la empresa que vendía la infraestructura de ese crecimiento parecía un negocio de futuro garantizado. En 2009, Nortel presentó la mayor quiebra corporativa de la historia de Canadá. En 2011, sus patentes, que representaban décadas de investigación y desarrollo en tecnología de redes, fueron vendidas en subasta por 4.500 millones de dólares a un consorcio formado por Apple, Microsoft, Sony, Ericsson, BlackBerry y EMC. Google intentó comprar las patentes directamente y perdió la subasta. La empresa, que había valido 350.000 millones, fue liquidada. Sus patentes, el activo más valioso que quedaba, se vendieron por 4.500 millones. La historia de Nortel es la historia de cómo el fraude contable de sus propios directivos destruyó una empresa tecnológica que de otra forma podría haber sobrevivido a la burbuja de Internet. Nortel tiene sus raíces en cuando fue fundada como el departamento de fabricación de equipos de Northern Electric Company en Montreal, Canadá. Durante casi un siglo fue la división de fabricación de equipos de telecomunicaciones de Bell Canada, produciendo los cables, los teléfonos y los sistemas de conmutación que hacían funcionar la red telefónica canadiense. La separación como empresa independiente fue gradual. Nortel Tel, luego Northern Telecom y finalmente Nortel Networks, cuando absorbió Bell Networks en 1900. La compra de Bell Networks por 9.100 millones de dólares fue la apuesta que Bell Networks fabricaba los routers y switches que dirigían el tráfico de datos en Internet. Northern Telecom fabricaba la infraestructura de voz de las telecomunicaciones. La combinación creaba una empresa que podía ofrecer soluciones completas de redes de comunicación en la era de la convergencia de voz y datos. John Roth, el CEO que ejecutó la compra de Bell Networks y que dirigió Nortel durante el periodo de mayor crecimiento, era considerado uno de los mejores ejecutivos del sector tecnológico mundial. Bajo su dirección, Nortel expandió agresivamente su presencia en redes ópticas, sistemas inalámbricos y equipamiento de Internet. La empresa creció de forma exponencial durante la burbuja tecnológica, contratando decenas de miles de empleados y adquiriendo otras empresas a precios que reflejaban las valoraciones infladas de la época. El apogeo de Nortel en el año 2000 estaba construido sobre dos realidades simultáneas: una empresa tecnológica genuinamente buena con tecnología real y clientes reales, y una valoración de mercado que incorporaba expectativas de crecimiento que no podían sostenerse. Nortel tenía tecnología de fibra óptica que era líder en el sector. Sus sistemas de enrutamiento de datos eran usados por los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Sus ingenieros habían construido capacidades reales en tecnologías que iban a ser importantes durante décadas. El problema era el precio al que cotizaba la empresa. Cuando una empresa que genera 5.000 millones de dólares en ingresos vale 350.000 millones, los inversores están pagando 70 años de ingresos actuales por adelantado. Esa valoración solo tiene sentido si los ingresos van a crecer de forma extraordinaria durante muchos años consecutivos. En la burbuja de Internet del año 2000, muchos inversores creían que eso era exactamente lo que iba a ocurrir. El colapso de la burbuja en 2001 destruyó esas expectativas para toda la industria tecnológica. Nortel, como la mayoría de las empresas de infraestructura de Internet, vio caer drásticamente sus pedidos cuando los operadores de telecomunicaciones redujeron sus inversiones en infraestructura después del año 2000. Los ingresos cayeron. Las pérdidas se acumularon. La empresa tuvo que hacer recortes masivos de personal. 45.000 empleados fueron despedidos entre 2001 y 2002. Fue la mayor reducción de plantilla en la historia corporativa canadiense. Hasta aquí, era el mismo proceso de ajuste que vivieron todas las empresas tecnológicas después de la burbuja. Lo que hizo diferente a Nortel fue lo que ocurrió a continuación. En 2004, Nortel admitió que había falsificado sus estados financieros. La empresa tuvo que reestatar sus resultados de varios años. Las investigaciones internas y externas
revelaron que los directivos de la empresa habían manipulado los números contables para cumplir objetivos financieros que activaban bonificaciones. El mecanismo era similar al que se había descubierto en Enron y en otras empresas del periodo. Se creaban provisiones contables artificiales en periodos buenos que luego se liberaban en periodos malos para suavizar los resultados y hacer parecer que la empresa era más estable de lo que era. En los trimestres donde los resultados iban bien, se contabilizaban provisiones por encima de lo necesario. En los trimestres donde los resultados eran malos, esas provisiones se liberaban para mejorar artificialmente los números reportados. El objetivo era cumplir las expectativas de los analistas de Wall Street y activar los bonus de rendimiento vinculados a esas métricas. Los directivos involucrados en el fraude recibieron millones de dólares en bonificaciones por resultados que no eran reales. El CEO Frank Dunn, que había reemplazado a John Roth en 2000, fue despedido en 2004, junto con el CFO y el controller cuando el fraude fue descubierto. Las tres personas más importantes en la jerarquía financiera de la empresa fueron procesadas penalmente en Canadá. Los cargos incluían fraude y manipulación de estados financieros. El proceso penal fue uno de los más largos de la historia judicial canadiense. El proceso penal contra los directivos de Nortel terminó en 2013 con la absolución de los tres acusados. El juez determinó que la fiscalía no había probado más allá de toda duda razonable que los directivos habían actuado con intención fraudulenta. Las provisiones contables que se habían creado y liberado podían interpretarse como juicios contables razonables dentro de los límites de las normas contables aplicables, aunque fueran agresivos. Era una absolución que generó controversia. Los inversores que habían perdido millones de dólares basándose en números que resultaron ser incorrectos consideraban que la absolución era una injusticia. Los defensores del resultado argumentaban que la contabilidad corporativa permite un rango de interpretaciones y que la diferencia entre contabilidad agresiva y fraude es difícil de establecer más allá de toda duda razonable. La absolución penal no cambió el impacto de la manipulación contable. Los estados financieros incorrectos habían distorsionado la percepción que inversores, acreedores y clientes tenían de la salud de la empresa. Habían retrasado el reconocimiento de los problemas reales durante años y habían consumido el tiempo y los recursos que habrían podido usarse para reestructurar la empresa de forma real mientras todavía había suficiente capital para hacerlo. Cuando la verdad de los números emergió, la empresa ya había perdido años críticos y el capital necesario para la reestructuración era mucho mayor de lo que habría sido si los problemas se hubieran reconocido antes. Entre 2004 y 2009, Nortel intentó reinventarse mientras lidiaba con las consecuencias del escándalo contable. La empresa contrató a Mike Safirovsky, un ejecutivo de Motorola con experiencia en reestructuraciones, como nuevo CEO en 2000. Safirovsky implementó recortes adicionales de personal, redujo los costes operativos y concentró los recursos en las divisiones más competitivas. Nortel tenía capacidades tecnológicas reales que seguían siendo relevantes. Su división de redes inalámbricas tenía tecnología de cuarta generación que era líder en el sector. Sus patentes en tecnología de redes representaban décadas de inversión en investigación y desarrollo. Había un negocio real que podría haber sido viable si la estructura financiera hubiera sido manejable. Pero la deuda acumulada durante los años de expansión, los costes de los litigios relacionados con el escándalo contable y la pérdida de confianza de clientes e inversores creaban una presión financiera que la operación ordinaria no podía sostener. Las conversaciones con posibles compradores o inversores estratégicos se sucedieron durante años. Ericsson, Nokia Siemens Networks y otros actores del sector examinaron los activos de Nortel. Las valoraciones nunca convencieron a todas las partes. La crisis financiera global de 2008 eliminó las últimas posibilidades de encontrar un comprador estratégico con capital para pagar el precio que habría hecho viable la transacción. En enero de 2009, Nortel presentó protección por quiebra en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña simultáneamente. El proceso de quiebra de Nortel fue una de las liquidaciones corporativas más complejas de la historia del sector tecnológico. La empresa tenía operaciones en múltiples países con diferentes regímenes legales de quiebra. Tenía miles de empleados, contratos con cientos de clientes y activos que iban desde fábricas y equipamiento hasta propiedad intelectual de enorme valor. Las divisiones operativas de Nortel fueron vendidas por separado a diferentes compradores. La división de redes inalámbricas LTE fue adquirida por Ericsson por hila de 30 pinoret. La división de redes empresariales fue comprada por Avaya por 900 millones. La división de redes ópticas fue adquirida por Ciena por 700. Cada división tenía valor real
Vendidas por separado, los compradores pagaron un total de aproximadamente 3.500 millones de dólares por las operaciones que daban las patentes. Nortel había acumulado durante décadas una cartera de más de 6.000 patentes en tecnología de comunicaciones inalámbricas, Internet y redes. Era una de las carteras de propiedad intelectual más valiosas del sector. Google hizo una oferta inicial de 900 millones de dólares por el paquete completo de patentes. La oferta se interpretó como indicación de que Google quería las patentes para defenderse de litigios de patentes en el mercado de smartphones. Android. El proceso de subasta fue extraordinariamente competitivo. El consorcio formado por Apple, Microsoft, Sony, Ericsson, BlackBerry y EMC pagó finalmente Era la mayor subasta de patentes de la historia hasta ese momento. La subasta de patentes de Nortel reveló algo que los analistas tecnológicos ya sospechaban: la propiedad intelectual en tecnología de comunicaciones era un activo estratégico de un valor extraordinario en el mundo de los smartphones. Apple y Google estaban librando una guerra de patentes relacionada con Android, que costaba cientos de millones en litigios. Tener las patentes de Nortel significaba tener munición legal para esa guerra. Google perdió la subasta y pagó las consecuencias en términos de exposición legal de Android frente a las patentes que el consorcio ahora controlaba. Poco después de perder la subasta de Nortel, Google anunció la compra de Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares. El activo principal que Google buscaba en Motorola era su cartera de patentes en tecnología móvil, que Google necesitaba para proteger Android de los litigios del consorcio que había ganado las patentes de Nortel. Era el sistema de patentes tecnológicas en su forma más absurda. Empresas gastando miles de millones para adquirir propiedad intelectual que usarían principalmente como escudo defensivo o como arma ofensiva en litigios, no para construir productos. Los 4.500 millones pagados por las patentes de Nortel y los 12.500 millones pagados por Motorola para conseguir patentes equivalentes representaban casi 17.000 millones de dólares, gastados en munición legal, no en innovación. Era capital que no iba a crear ningún producto nuevo para ningún consumidor. Los empleados de Nortel pagaron un precio desproporcionado por el colapso de la empresa. Muchos habían acumulado pensiones en el plan de beneficio definido de Nortel durante décadas de trabajo. Cuando Nortel entró en quiebra, el plan de pensiones tenía un déficit de más de 1.000 millones de dólares canadienses. Los jubilados de Nortel descubrieron que las pensiones que habían planeado durante toda su vida laboral serían reducidas significativamente. El fondo de pensiones no tenía suficientes activos para cubrir todas las obligaciones. Los jubilados, que son acreedores no garantizados en el proceso de quiebra, quedaron al final de la cola de cobro. Las negociaciones sobre la distribución de los activos de Nortel entre los distintos grupos de acreedores fueron prolongadas y dolorosas. Los jubilados y exemplados de Nortel organizaron grupos de presión y lobbying para que el gobierno canadiense intervinieran en su favor. El resultado final para los jubilados fue una reducción de sus pensiones de entre el 7 y el 13%, dependiendo del tipo de pensión. No fue la catástrofe total que algunos temían, pero fue una reducción real en los ingresos de personas que habían planeado su jubilación sobre esa base. El caso Nortel generó en Canadá el mismo debate que el caso de los empleados de Toys R Us generó en América sobre la posición de los trabajadores y jubilados en el sistema de prioridades de una quiebra corporativa cuando los activos no son suficientes para cubrir todas las obligaciones. La tecnología que Nortel había desarrollado durante sus décadas de existencia siguió siendo relevante mucho tiempo después de su quiebra. Sistemas de fibra óptica que Nortel diseñó en los años 90 fueron la base de la infraestructura de Internet de alta velocidad que se desplegó en los años 2000 y 2010. Los estándares de comunicaciones inalámbricas en los que Nortel había participado activamente se convirtieron en la base del 4G LTE, que todavía usan miles de millones de personas. Las patentes que el consorcio compró por 4.500 millones de dólares seguían siendo relevantes décadas después de la quiebra, porque cubrían tecnologías fundamentales de comunicación que no tenían sustitutos. La paradoja de Nortel es que la empresa que creó esa tecnología no sobrevivió para beneficiarse de su impacto. Los ingenieros que diseñaron los sistemas de fibra óptica de Nortel trabajaron posteriormente en Ciena, Ericsson y otras empresas que construyeron los sistemas que ellos habían concebido. El conocimiento sobrevivió a la empresa que lo generó, pero la empresa que invirtió en crear ese conocimiento durante décadas no capturó el valor de largo plazo de esa inversión. Lo capturaron los compradores de sus activos en el proceso de quiebra, que pagaron fracciones del coste de desarrollo original por tecnología que seguía siendo económicamente valiosa.
Es el patrón más cruel de la destrucción corporativa. La empresa crea algo genuinamente valioso. El fraude o la mala gestión la destruyen, y el valor que creó es capturado por otros a precios de liquidación. El caso Nortel tiene implicaciones específicas para Canadá que van más allá del fracaso corporativo individual. Nortel representaba en el año 2000 el 35% del índice bursátil canadiense. Esa concentración era una señal de alarma que pocos señalaron en el momento. Un índice de mercado que tiene un tercio de su valor en una sola empresa no es un índice diversificado, es una apuesta concentrada en esa empresa. Los inversores que compraban fondos indexados canadienses, pensando que estaban diversificando su riesgo, estaban, en realidad, poniendo un tercio de su inversión en Nortel. Cuando Nortel colapsó, esos inversores descubrieron que su diversificación era ilusoria. El caso Nortel aceleró una revisión de la forma en que los índices bursátiles canadienses gestionaban las concentraciones en empresas individuales. Las reglas sobre el peso máximo de una empresa en un índice fueron reforzadas. La lección sobre el riesgo de concentración que Nortel demostró de forma tan dramática se incorporó a las normas de construcción de índices. Era una lección que ya estaba disponible antes de Nortel, visible en otros mercados donde empresas muy grandes dominaban los índices y su colapso afectaba desproporcionadamente a todos los inversores. Nortel la convirtió en una lección personal para millones de canadienses que descubrieron que sus ahorros para la jubilación estaban concentrados en una empresa que resultó ser un fraude contable. El caso Nortel también plantea preguntas sobre los auditores y los reguladores que no detectaron el fraude contable durante años. Deloitte, la firma de auditoría que revisaba los estados financieros de Nortel, no identificó las manipulaciones contables en sus revisiones anuales. Los reguladores de valores canadienses y americanos, dado que Nortel cotizaba en ambas bolsas, tampoco detectaron las irregularidades hasta que fueron reveladas internamente. Las auditorías de Deloitte de los años en que ocurrió el fraude fueron revisadas a posteriori y encontradas deficientes. Deloitte llegó a un acuerdo con los demandantes por una cantidad no revelada públicamente. La firma reconoció implícitamente que sus revisiones no habían sido suficientemente rigurosas para detectar las manipulaciones. El caso Nortel se produjo al mismo tiempo que el escándalo de Enron, que también involucró a Arthur Andersen, la firma auditora de Enron, en el fraude contable. Los dos casos, Enron y Nortel, fueron parte del estímulo para la aprobación de la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos en 2000. Significativamente los requisitos de control interno y las responsabilidades de los directivos y auditores sobre la exactitud de los estados financieros. Las reformas regulatorias derivadas de los escándalos contables de esa época fueron reales y significativas. El sistema de auditoría y control interno corporativo es más riguroso hoy de lo que era en el año 2000, en parte porque Nortel, Enron y otros casos demostraron la insuficiencia del sistema existente. La comparación entre Nortel y Ericsson, su principal competidor europeo en infraestructura de telecomunicaciones, ilumina cuánto importó el fraude contable en el destino de Nortel. Ericsson enfrentó los mismos choques del mercado: el colapso de la burbuja de Internet la caída de las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, la presión de los competidores asiáticos, como Huawei y ZTE, que ofrecían precios más bajos. Ericsson también tuvo años muy difíciles a principios de los 2000. Redujo masivamente su plantilla. Tuvo pérdidas significativas. Su acción cayó dramáticamente desde los máximos de la burbuja. Pero Ericsson nunca fue destruida por el fraude contable de sus directivos. Sus números, aunque malos durante varios años, eran los números reales de la empresa. Los inversores y acreedores tomaban sus decisiones basándose en información correcta. Ericsson pudo reestructurarse de forma ordenada, porque todos los actores involucrados conocían la realidad de la situación. Nortel no pudo hacer lo mismo, porque la manipulación contable retrasó el reconocimiento de los problemas reales y consumían bonificaciones de ejecutivos al capital que habría sido necesario para la reestructuración. Ericsson existe hoy como empresa global de infraestructura de telecomunicaciones, con más de 100.000 empleados. Nortel no existe. La diferencia en condiciones de mercado similares fue el fraude. El legado de Nortel en el ecosistema tecnológico canadiense es ambivalente. La quiebra de la empresa más valiosa de Canadá fue un trauma nacional que afectó a la percepción del sector tecnológico durante años. Los inversores institucionales canadienses se volvieron más cautelosos con las empresas tecnológicas de alto crecimiento. El capital de riesgo en Canadá tardó años en recuperar la confianza necesaria para invertir en startups tecnológicas de alto crecimiento.
Pero el colapso de Nortel también liberó talento que redistribuyó por el ecosistema tecnológico canadiense y global. Los ingenieros que habían trabajado en Nortel en Ottawa, en las instalaciones de investigación y desarrollo de la empresa, siguieron siendo algunos de los mejores ingenieros de telecomunicaciones del mundo. Muchos de ellos fundaron startups. Otros se incorporaron a empresas como Cisco, Ericsson y las empresas que compraron las divisiones de Nortel. La concentración de talento técnico en Ottawa, que Nortel había creado durante décadas, sobrevivió a la empresa. Ottawa tiene hoy un ecosistema tecnológico activo que en parte tiene sus raíces en las capacidades que Nortel construyó y en los ingenieros que formó. El valor del capital humano que Nortel creó sobrevivió al capital financiero que destruyó. Es el patrón inverso al de muchos otros fracasos corporativos. Cuando la empresa desaparece, lo más valioso que deja son las personas que formó. Lecciones del caso Nortel. Primera lección. El fraude contable destruye el tiempo que una empresa necesita para adaptarse. Nortel habría tenido serios problemas después del colapso de la burbuja de Internet independientemente del fraude. Pero el fraude retrasó el reconocimiento de esos problemas durante años, consumió capital en bonificaciones que no eran merecidas y destruyó la confianza de inversores y clientes que habrían sido necesarios para cualquier reestructuración viable. Segunda lección. La concentración de un índice de mercado en una sola empresa es una señal de alarma, no de éxito. Cuando Nortel representaba el 35% del índice canadiense, los gestores de fondos indexados deberían haber reconocido que la diversificación que ofrecían era ilusoria. Las reglas sobre concentración máxima en índices existen por esta razón. Cuando no existen, el colapso de una empresa puede destruir los ahorros de millones de personas. Tercera lección. Las bonificaciones vinculadas a métricas financieras crean incentivos para manipular esas métricas. Los directivos de Nortel manipularon los resultados porque sus bonificaciones dependían de alcanzar ciertos umbrales financieros. El diseño de sistemas de compensación que dificulten la manipulación es una responsabilidad del Consejo de Administración que Nortel no ejerció. Cuarta lección. La propiedad intelectual puede sobrevivir a la empresa que la creó y valer más en la liquidación que los activos operativos. Las patentes de Nortel se vendieron por 4.500 millones, más que la suma de todas sus divisiones operativas. El valor de la propiedad intelectual que Nortel había construido durante décadas no fue capturado por la empresa, sino por los compradores en el proceso de quiebra. Quinta lección. El talento técnico redistribuido por una quiebra puede generar más valor en el ecosistema que el que habría generado dentro de la empresa. Los ingenieros de Nortel contribuyeron al ecosistema tecnológico canadiense y global después de la quiebra de formas que no habrían sido posibles si hubieran permanecido dentro de la estructura corporativa de Nortel. La destrucción de una empresa no destruye el conocimiento que esa empresa acumuló. Nortel valió 350.000 millones. Sus patentes se vendieron por 4.500 millones. La diferencia entre esos dos números no es solo el colapso de la burbuja de Internet. Es el coste del fraude contable de sus directivos, que robaron tiempo y capital a una empresa que de otra forma podría haber encontrado un camino diferente. Es una historia sobre cómo la deshonestidad interna puede destruir lo que la competencia externa no pudo. En el próximo episodio analizaremos el caso de Atari. En 1977 lanzó el Atari 2600 y creó la industria de los videojuegos domésticos. En 1980 era la empresa de más rápido crecimiento en la historia americana hasta ese momento. En 1983, la industria que había creado colapsó completamente. Las ventas cayeron un 97% en 2 años. Los almacenes de Atari estaban llenos de cartuchos que nadie quería comprar. La empresa enterró literalmente millones de cartuchos en un vertedero del desierto de Nuevo México. Y entonces llegó Nintendo y resucitó todo. La historia del primer gran colapso de la industria tecnológica de consumo y de las lecciones que todavía definen cómo se construyen las plataformas de videojuegos hoy.